momentos enlazarme con el profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, amigo de Sin Censura, parte de esta familia y que además ya te extrañábamos, profe. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas tardes. Saludos a toda la familia de Sin Censura. Oye, profe, pues quiero hablar contigo de esta situación, de lo que ocurre en Bolivia, porque nuevamente el golpe autoritario de este gobierno golpista genera una situación que puede salirse de control. Ojalá que no sea así. Se posponen las elecciones hasta octubre y bueno, pues es el talante dictatorial de estos que fueron llevados al poder por los militares. Así es, Vicente, y es que recordemos a la gente que desde octubre del año 2019, cuando con la complicidad de la OEA, que está al frente de la OEA un derechista como Luis Almagro, pues configuraron y confabularon para poner la narrativa que había hecho fraude Evo Morales para ganar, y de hecho lo hizo con mucha contundencia, pero nunca presentaron pruebas para demostrar que Evo Morales había hecho fraude para ganar las elecciones, porque de hecho incluso lo hizo en primera vuelta, si recordarás. Después recordarás que cuando Evo Morales, siendo presidente, le pidió a la gente, e incluso a todas las fuerzas políticas, que si su demanda era que hiciera una segunda vuelta, la hicieran, ellos se negaron y dijeron que la única salida era que Evo Morales se fuera. Entre los golpistas que más estuvieron criticando a Evo Morales y que más se movilizaron para golpearlo, estaban Yanine Áñez, que era la senadora, Carlos Mesa, que era el otro candidato con el que se enfrentaba Evo Morales, Luis Camacho de Santa Cruz, que fue de los principales instigadores, que fue el que dijo que iba a regresar la cruz y un Cristo a La Paz, y que iban a tener prácticamente la restauración de la democracia después de que el dictador Evo Morales había estado ahí por administraciones. Ahí sí, como dices tú, nótese mi sarcasmo. También estaba el Tuto Quiroga, y su justificación, Vicente, era que pretendían restaurar la democracia, cuando lo que hemos visto es que no han cumplido con los plazos que la ley boliviana establece para nada más fungir, en el caso de Yanine Áñez, como interina, que supuestamente, esto en el caso de dar por cierto que hubiera habido un fraude por parte de Morales, que no fue así y que no hubo pruebas, a pesar de que la OEA también mintió y The New York Times lo denunció también de esa manera. Pues pasaron los meses, se convocó a elecciones para mayo del año 2020, y después, sin dar mayor explicación, dijeron que por la crisis del COVID-19 preferían prolongar hasta septiembre, hasta 6 de septiembre las elecciones, y después ahora resulta que las van a volver a prolongar porque un documento científico de estos académicos de derecha boliviana dicen que no hay condiciones por el COVID-19 y que entonces lo van a posponer hasta octubre. Esa en la narrativa general. Pero Vicente, investigando la situación política de Bolivia, que no se nos olvide que además Bolivia, la Bolivia golpista de Yanine Áñez, de Carlos Mesa, de Luis Camacho y del Tuto Quiroga, que incluso este señor ya fue presidente y se fue de Bolivia por corrupto, y fue el que se atrevió a hacer, para que la audiencia de Sin Censura lo tenga presente, análisis críticos en contra del presidente López Obrador. Bueno, entonces estos cuates han estado valiéndose del ejército, de los empresarios que se veían molestos con Evo Morales porque les hacía pagar impuestos, para tener finanzas sanas en Bolivia, porque recordemos que cuando Evo Morales se va, Bolivia es el país que más crecía en América Latina, crecía el 5.4%. Recordemos que invertía hasta el 11% en salud, es decir, tenía indicadores espectaculares. Había sacado de la pobreza a más de la mitad de los bolivianos. En ese contexto, pues, cuando revisamos quiénes son estos personajes golpistas apoyados por el ejército y apoyados por el dinero de Santa Cruz, que es la ciudad derechista por excelencia en Bolivia, nos encontramos con que ellos mismos la hacen de juez y parte, Vicente, porque Yanine Áñez no tendría por qué estar compitiendo por la presidencia al ser presidenta interina, que tendría que asegurarse y garantizar un proceso electoral pues honesto, transparente, equilibrado, pero no, ella misma se candidatea, Carlos Mesa vuelve a ponerse candidato, Luis Camacho también se pone candidato, el Tuto Quiroga se pone candidato, pero ¿qué crees?
Resulta que Luis Arce, el candidato, digamos, más cercano a Evo Morales del partido Movimiento al Socialismo del MAS, les va poniendo una arrastrada en las encuestas. Los va arrastrando, pero mira, de tal suerte que a Luis Arce, de manera sostenida desde febrero del 2020, que se empezó a delinear la candidatura de este señor, que es el más cercano a Evo Morales, nada más para aquellos que tenían dudas de si Evo Morales había ganado o no esa elección. Bueno, pues la persona a la que está apoyando Evo Morales, Luis Arce, lleva 32% en las preferencias electorales en las últimas encuestas. Carlos Mesa, con quien se había intentado medir contra Evo Morales, solamente lleva un 17%, y Janine Áñez lleva 16.5%. Ni siquiera ha superado a Carlos Mesa, ni siquiera se ha convertido en la rival de Luis Arce, siendo la presidenta, teniendo todos los recursos, apareciendo en televisión todo el tiempo, ya sabes, al más puro estilo de la derecha mexicana, diciendo un montón de mentiras. Y Luis Camacho, su comparsa con el que ahora están peleados, lleva 9.6%, lo que significa que si hoy fueran las elecciones en Bolivia, o si fueran las elecciones para septiembre, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, los arrasaría tremendamente. Por esa razón es que han estado recurriendo, y entre comillas, a documentos científicos para demostrar que no es racional que haya elecciones ni en septiembre, y quizá, pues ya las suspendieron en mayo, ya las volvieron a suspender en septiembre, y lo que quieren hacer es ganar tiempo para seguirle poniendo trabas legales a más personas cercanas al Movimiento al Socialismo, para ver de qué otra manera pueden impedir que vuelva nuevamente a recuperar el poder el Movimiento al Socialismo, que tiene bastantes adeptos en Bolivia, Vicente. Profe, a ver si entiendo esto. Un Almagro, el secretario general de la OEA, que avaló el golpe de Estado en Bolivia, no dice nada sobre estos actos autoritarios de los que dizque llegaron a proteger o a cuidar la democracia en Bolivia. Esto es un verdadero cochinero y creo que Latinoamérica tiene que voltear a ver el caso Bolivia, porque es no solamente indignante, es un caso que puede sentar un precedente ahí, que está sentando desafortunadamente un precedente muy feo, ¿no? Así es, querido Vicente, ese mismo Luis Almagro no solamente se mantuvo indiferente en el caso de Bolivia ante un golpe tan fuerte, tan descarado como fue este de Janine Áñez, Carlos Mesa y Luis Camacho en contra de Evo Morales, sino además recuerda que fabricó un reporte en donde dijo que la OEA sí podía demostrar que había habido un fraude electoral en octubre del 2019 de Evo Morales, pero nunca presentaron pruebas. Al no presentar pruebas, entonces son los comparsas. Pero ese es el mismo Luis Almagro que le apostaba a Nicolás Maduro a que si se iba de la presidencia de Venezuela, él dejaba la secretaría de la OEA. Es el mismo que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela sin haber competido en unas elecciones, y es el mismo al que los panistas, por ejemplo, Marco Cortés, le decía señor presidente, ¿no?, a Juan Guaidó. Es decir, es el mismo grupito de antidemocráticos, es el mismo grupito de represores, es el mismo grupito al que les asustan más las groserías verbales que la grosería que se le gesta a la población con actos de corrupción y que atentan verdaderamente contra las instituciones democráticas, Vicente. Es el mismo grupito repartido en diversos países. Pues a prestarle atención, porque en un descuido los que tanto criticaron a Evo Morales de quererse perpetuar en el poder, por ahí van, en ese camino que tanto señalaron, profe. Bueno, del coronavirus también. Por cierto, Donald Trump anda con todo, diciendo que el coronavirus está incrementando los casos de COVID-19 en Estados Unidos por la migración de México al norte. Es un yo sé que te ríes, así también me reí yo, pero ya es una risa de encabronante, aunque no le guste a Lili Telles el término. Mira, desafortunadamente los demócratas se obstinaron en poner a un candidato muy oscuro como Joe Biden, y la verdad es que no dejan una opción como para ponernos felices con una futura derrota de Donald Trump. Lo que sí, yo ya lo he demostrado aquí con argumentos y con números Sin Censura, que los números de Trump a estas alturas de la contienda, es decir, a unos meses antes
de que se dé la elección en Estados Unidos, los números de Trump se parecen más a los de Jimmy Carter y a los de Bush padre, que ya no se reeligieron, que a los de Bush hijo, que a los de Obama o que a los de Ronald Reagan para su segundo mandato, que sí se reeligieron. Recuerdas que lo hemos hablado en 2 o 3 entrevistas. Entonces, Trump, al ver que ahora sí, que incluso no se parece esta elección, estos números no se parecen a la futura, digamos, o a la pasada, en este caso, derrota que tuvo con Clinton. ¿Y por qué le intentaba yo decir futura? Porque justamente 4 meses antes de que se vinieran las elecciones del año 2016, Trump se veía derrotado en el voto popular, pero no en los estados bisagra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sí, en los estados bisagra, en Michigan, en Filadelfia, en la Florida, incluso, fíjate, Vicente, estaba yo revisando que hay posibilidades muy altas de que en Texas también pierda por 1 o 2%, pero si pierde por 1 o 2%, pierde los 14 votos electorales de Texas, y además ahí tendría Donald Trump que gastar muchos recursos, no sé, 200 o 250 millones de dólares en fortalecer su campaña ahí, cuando históricamente Texas es un estado republicano, ¿no? No hay más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora está muy desesperado tratando de recurrir a muchos discursos, incluso ridículos, como el hecho de ignorar que Estados Unidos tiene oficialmente más de 4 millones de contagios acumulados y que ya va por los 145,000 muertos, y que llega a haber días en los que se contagian hasta 70 o 75,000 personas en Estados Unidos, o sea, diariamente. Entonces, y que en gran medida esto se debe a la irresponsabilidad de haber regresado del confinamiento de manera temprana cuando no se tenía nada controlado, y cuando además estuvo presionando a gobernadores afines a él, sobre todo de los estados republicanos como la Florida, el mismísimo Texas, Arizona, Nuevo México, que, pues mira, Vicente, ahora tienen como resultado que la Florida está, creo que incluso peor que cuando empezaba el COVID en Nueva York, allá por abril. Entonces, me parece que es ridículo, y lo más interesante de esto es que la realidad cotidiana lo hace que se estampe contra ella misma cuando vocifera tanto. Profe, de hecho, hasta los más férreos críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el plan, la respuesta a la pandemia, se han tenido que quedar de alguna manera callados, o al menos no tan furibundos desde Estados Unidos. Jorge Ramos en Florida, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y León Krause desde California, en donde también tienen una situación compleja. Todo está también en ese sentido político, poniendo las cosas en una situación inédita, si me permites la expresión. Es inédita, Vicente, porque como bien dices, tan solo California, el estado más importante de Estados Unidos, o uno de los más importantes de Estados Unidos, solo California tiene el equivalente a contagios a todo México. Entonces, sí es un tema irrisorio cuando, por ejemplo, Trump se atrevía, porque es un atrevido, se atrevía a decir, ¿no?, que si no hubiera puesto el muro, si no se hubiera cerrado la frontera, entonces ya estuvieran invadidos de COVID. Y es decir, que alguien de su equipo de campaña, que alguien de su grupo de asesores le diga, presidente, no haga el ridículo. O sea, somos los que tenemos una tasa de mortalidad y letalidad, a pesar de la gran cantidad de población, más elevada en el mundo, y además, en bruto, por mucho, 145,000 muertos, Vicente, solamente lo supera la guerra civil estadounidense, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, y la Segunda Guerra Mundial en número de muertes, pero esas duraron 4 años, y aquí apenas esto va empezando. Aquí esto apenas tiene 3 o 4 meses, y hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Washington, Vicente, que aseguran que en octubre, de mantenerse todo así, habrá entre 220,000 y 250,000 muertos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto, Vicente? Lo que venimos pronosticando aquí en tu programa, en Sin Censura, desde hace varios meses, que Trump, cuando empezó enero, cuando empezó febrero, parecía que caminaba tranquilo hacia la reelección,
pero que una cosa lo podía afectar y que era un mal manejo del COVID-19. Tú recuerdas que aquí lo hemos estado advirtiendo y decíamos incluso que ante la obstinación de los demócratas por poner a un personaje tan oscuro como Joe Biden, que la verdad es por la única razón que no me alegra una derrota de Donald Trump, que me alegra la derrota de Donald Trump per se, pero no me alegra que sea Joe Biden la otra opción, porque me parece igual o peor de detestable. Pero ¿qué es el problema o cuál es el problema que vemos acá? Que Donald Trump no solamente hizo un mal manejo del COVID-19, sino además hizo un pésimo manejo muy irresponsable, y además, Vicente, en muchas de las ocasiones él solito se enfrentó contra sí mismo, no solamente no detuvo, digamos, con una campaña mediática positiva para paliar esto. Tú recordarás el mal manejo que hubo también con la crisis, con el grupo Black Lives Matter, justamente en el caso de la crisis de George Floyd, que lejos de salir y parar y frenar las protestas, sabiendo que es el COVID-19 lo que lo tiene en jaque, él pensó que apostando por el nacionalismo, dejando que la gente saliera a la calle, alebrestando e incendiando el discurso, pues en lugar de controlarse, salieron más en 50 ciudades, llegó a haber toques de queda. Todavía hay ciudades en Estados Unidos en donde esto no se detiene, en donde siguen las protestas. Ayer mismo el alcalde de una de estas ciudades fue rociado con gas en la cara. Es decir, mal en la economía porque el COVID le pegó en la economía, mal en la política porque hasta en el mismo Partido Republicano tiene una crisis abierta de legitimidad, mal en las encuestas porque sus números se parecen más a los de Carter y a los de Bush padre cuando ya no se alcanzaron a reelegir, que a los de Obama y a los de Bush hijo, que cuando sí se reeligieron. Entonces imagínate, Vicente, finalmente se hizo realidad esa pesadilla para Trump. El COVID era lo único que podría frenar un triunfo seguro, porque no me diga, o sea, salió muy fortalecido de cuando ganó el que no le hicieran el juicio político, gracias a los republicanos, y parecía que nada más lo podía frenar, excepto el COVID, y ahí está la realidad. Ese pésimo manejo lo tiene contra las cuerdas, y por eso sale a decir estas cuestiones que son realmente pues ridículas, por no decir enfermas, ¿no? Oye, profe, para cerrar, yo creo que este análisis, este planteamiento que te voy a hacer para que nos dejes la reflexión, es importante. Le ha apostado Marcelo Ebrard como canciller y el presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente de todos los mexicanos a mantener buenas relaciones, no solamente con Donald Trump, a pesar de que la oposición diga que se le tira de tapete el presidente a Donald Trump y lo que quieran, que no está bien que el presidente diga yo no me voy a enganchar, que no le responda a Donald Trump, pero ojo, Estados Unidos no es el único aliado potencia de México. Rusia podría estar cerca de encontrar la vacuna o el medicamento contra el COVID-19 y hay canales abiertos con Rusia para que México acceda a esa vacuna o a ese medicamento. China acaba de anunciar no sé cuántos millones de dólares para ayudar a México y a Latinoamérica para precisamente encauzar la vacuna, el medicamento contra el COVID-19. Así o más claro, profe, que dan resultados las relaciones internacionales y la diplomacia mexicana. Sobre todo, querido Vicente, lo que habíamos venido diciendo también, que López Obrador no necesitaba salir a todos los eventos internacionales que le pedía la oposición y la prensa tradicional aquí en México para cumplir con un protocolo. Decíamos que a veces ni siquiera yendo a esos eventos los presidentes suelen cumplir y que por otro lado no era necesario estar en todos para cumplir. Esto le da la razón, porque ya lo mencionaste muy bien, Vicente, buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con China, que son el otro significativo, y que por cierto no ha recibido una reprimenda o no ha recibido esta presión característica de los estadounidenses en el hemisferio occidental por tener buenas relaciones con China y por tener buenas relaciones con Rusia. Esto es bien importante decirlo, ¿por qué? Porque esto le da razón a López Obrador, aunque se burlen de él o aunque pretendan caricaturizarlo, estos derechosos en México, cuando le dicen que él tiene otros datos y pretenden minimizar estos otros datos, y estos otros datos es justamente esto que estamos viendo, que el tiempo finalmente le termina dando la razón. Mira, no se enganchó en el tema de Venezuela cuando le pedían que como 50 estados
del mundo estaban reconociendo a Guaidó, que le pedían a López Obrador que reconociera a Juan Guaidó, él dijo, no intervención, tranquilos. ¿Qué pasó, Vicente, con otros temas como los del G20, que decían es que si no va se perderá de una gran oportunidad de encontrarse con grandes líderes, con Merkel, con Xi Jinping, con Putin, y mira, no fue, y de todas formas tiene buenas relaciones con estos mencionados, y luego dicen, es que López Obrador se le pone de tapete a Donald Trump, cumple con todo lo que le ordenan. Imagínate si alguien fuera sumiso con Estados Unidos, si se hubiera atrevido, sobre todo para que les quede claro a los sudamericanos que luego también la pintan de valientes y que dicen que México está rodeado ante Estados Unidos, pero de ellos ninguno se atrevió a salvarle la vida a Evo Morales porque le habían dado un trato muy injusto, la derecha boliviana, y ¿quién sí lo hizo? Lo hizo López Obrador, lo hizo México. Y ya después, por razones de que ganó Alberto Fernández en Argentina y que la diáspora boliviana más grande fuera de Bolivia se encuentra en Argentina, por obvias razones de geografía, Evo Morales se trasladó para allá porque obviamente se siente más cerca de Bolivia, se siente más cerca de sus bolivianos, pero México jugó un papel estratégico en salvarle la vida, y esto te demuestra que no necesariamente hay claudicación frente a Estados Unidos, y la relación viento en popa con China y la relación viento en popa con Rusia, al punto de que se está viendo de dónde traerse una vacuna, pues lo demuestra y le da la razón cuando dice que tiene otros datos, querido Vicente. Profe, ¿por qué no te despides como siempre, invitando a la gente que nos ve y nos escucha, que nos hace el honor de informarse en Sin Censura para que también apoye tus esfuerzos independientes? Claro que sí, querido Vicente, invitar a toda la audiencia de Sin Censura, a los miles de personas que nos están escuchando, que si quieren aprender de relaciones internacionales, que si quieren adquirir herramientas de análisis para entender la realidad internacional, se den una vuelta por mi canal, el canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, y ya tenemos por ahí el Club de los Desvelados, Vicente, que hacemos clases diario hacemos clases de relaciones internacionales, desde temas como el comunismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, qué es el Estado, la economía de mercado, etcétera, para que la gente poco a poco vaya teniendo herramientas en un lenguaje sencillo que le permitan identificar actores, que le permitan identificar correlaciones, causalidades, frecuencias, y que tenga más herramientas, Vicente, para que no se dejen lavar el coco de la prensa amarillista, querido Vicente. Pues, profe, como siempre, es un placer saludarte y que siga creciendo ese alumnado en Tu Profe de RI en YouTube. Te mando un abrazo, profe, estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Vicente. Saludos a todos sin censura, gracias. Claro que sí, es nuestro amigo, el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo.